Estimados estudiantes y estimadas estudiantes, bienvenidos a esta cápsula de la sesión 18 de Historia, correspondiente a primero medio. Lo que vamos a ver ahora corresponde a Chile a finales del siglo XIX. Ya nos estamos acercando al siglo XX. Ahora vamos a pasar a el periodo liberal. Nosotros ya hemos visto el periodo conservador y todo lo que ello significa. Ahora nos vamos a abocar hacia el periodo liberal y sus características. Ellos impulsaron cambios que se plantean en su programa de gobierno y para lograrlo realizaron una serie de reformas. Por una parte, limitar el poder del presidente, por otra, aumentar las libertades individuales. Cuando hablamos de libertades individuales significa la libertad de conciencia. A esto se dictaron las leyes laicas. Nosotros más adelante vamos a hablar sobre las leyes laicas, que a partir del 1883 se crean las leyes de matrimonio civil y cementerios laicos y el registro civil. En otras palabras, se empiezan a quitar ciertas atribuciones a la Iglesia Católica en aspectos como por ejemplo el matrimonio, defunciones o nacimientos. El gobierno liberal o los gobiernos liberales comienzan con el triunfo de José Joaquín Pérez frente a el periodo conservador. Esto comenzaría a dar inicio a una república liberal. Desde la base del gobierno liberal de José Joaquín Pérez era establecer un equilibrio entre los poderes del Estado, entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y aquí nosotros empezamos a ver una disminución de la influencia de la Iglesia Católica en el Estado chileno, que fue una intencionalidad, dicho sea de paso, de todo el periodo liberal. Aquí podemos ver los presidentes de la época: José Joaquín Pérez, Federico Errázuriz Sañartu, Aníbal Pinto, Domingo Santamaría y Manuel Balmaceda. El gobierno de Federico Errázuriz se llevaron a cabo una serie de reformas de tipo liberal, entre ellas reformas constitucionales centradas en darle mayor poder y protagonismo al Congreso. Ahora vamos a hablar sobre las leyes laicas. Este fue un conjunto de leyes promulgado en Chile entre los años 1883 y 1884. Lo que pretende las leyes laicas es rebajar las atribuciones de la Iglesia Católica en nuestro país y que el Estado fuera el que se encargara de las tareas que cumplía la Iglesia Católica. De esta manera nosotros vamos a ver un distanciamiento de la Iglesia con el Estado. Se aprueba la no discriminación de los no católicos en los cementerios. Esto quiere decir que se empezarían a crear cementerios laicos. Se elimina la facultad de la Iglesia de celebrar matrimonios y para esto se crea el registro civil. O sea, en otras palabras, el registro civil ahora tendría la facultad de poder celebrar matrimonios. La ley de cementerios laicos prohíbe la separación entre católicos y no católicos en cualquier cementerio público. Esto significa que los cementerios pasarían a ser de libre disposición de las personas, no solamente de la Iglesia. La ley de matrimonio civil establece que no solo eran válidas las uniones celebradas por representantes del Estado. Esta ley de registro civil acaba con la función de la Iglesia de elaborar un listado de nacimientos y defunciones. Antiguamente la Iglesia era la que tenía todos estos registros. Después de 1883, la Iglesia pasa a tener un papel secundario, la Iglesia, y el Estado comienza a tener una mayor cantidad de registros en cuanto a nacimientos y defunciones. El proceso final de separación de la Iglesia con el Estado se llevó a cabo en 1925 con la creación de la nueva Constitución. Aquí podemos ver un resumen de lo que son las leyes laicas, que su objetivo es disminuir el poder de la Iglesia Católica, y esto se divide en los cementerios laicos, en el registro civil y en el matrimonio civil. ¿Cuáles son las consecuencias de las leyes laicas? El Estado ganó poder frente a la Iglesia gracias a esta reforma. Se pueden manejar los padrones electorales. Esto quiere decir que para las elecciones el Estado el que se hacía cargo, ya que ellos están a cargo, el registro civil está a cargo ahora de los nacimientos, y se deja de depender de los listados proporcionados por la Iglesia. El clero, la Iglesia, perdió parte de las funciones que había mantenido en la sociedad del país. Bueno, aquí pueden ver un resumen del periodo liberal que va desde José Joaquín Pérez hasta José Manuel Balmaceda.
en donde pueden ver que hay reformas en la política, en la economía y en la sociedad. Bien, estimados, eso ha sido todo por hoy. Espero estén muy bien. Cualquier consulta, cualquier duda, me la hacen llegar al correo electrónico. Un abrazo y nos vemos pronto.